Y comenzamos. Ya pequeños, vamos a hacer la presentación en este caso de lo que corresponde a la clase. Vamos aquí a compartir. Y tenemos aquí lo que corresponde al trabajo. Dice, unidad 2. Vamos a hablar sobre la regulación y el control hormonal. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que generar una introducción en relación a lo que corresponde al sistema nervioso y con su relación directa, en este caso con el sistema hormonal. Dice, los estudiantes en conjunto con el docente analizan la situación de observar una película de terror en el cine y evaluar los distintos estímulos y respuestas presentadas en las personas en la imagen, con el fin de lograr evidenciar el rol del sistema nervioso y en colaboración de las hormonas para mantener la homeostasis en el cuerpo humano. Para realizar esta actividad vamos a utilizar la página 141, 142 y 143 del texto de biología. ¿Ya? Entonces, como dice acá, todo lo que se trabaja en esta clase, ¿cierto? Ya de partida saben que todas las clases son importantes porque todos los contenidos que revisemos son evaluados o preguntados en la prueba. Así que todo lo que veamos acá, chiquillos, hay partes importantes que hay que anotar y hay parte en este caso que hay que estar atento y en este caso siempre su cuaderno a la mano para poder registrar los contenidos. Eso. Nos vamos derechito a lo que corresponde a la página 141 que habla sobre la regulación y coordinación del sistema endocrino. ¿Ya? Dice aquí, ¿cómo el sistema endocrino funciona o coordina el funcionamiento del organismo? Dice, las funciones del cuerpo humano están reguladas por los sistemas nervioso y endocrino. Y el miedo es un ejemplo de su interacción. Cuando detectamos una amenaza, el sistema nervioso responde enviando señales a las glándulas que se ubican sobre los riñones. Esas glándulas se llaman glándulas suprarrenales, las que secretan hormonas que desencadenan una serie de reacciones fisiológicas. Todo el cuerpo se prepara para la lucha o huir. Entonces, como primera palabra que tenemos que tener claro, chiquillos, es definir. Voy a cambiar el color. Denme un minutito. La primera palabra clave que tenemos que definir en este caso es la palabra homeostasis. ¿Ya? Profe, disculpe, ¿qué página? En la página 142 y 143. ¿Ya? Ya, gracias. De nada. Entonces, la primera palabra que tenemos que definir es la palabra homeostasis. Esta es la primera palabra que hay que definir, chiquillos. Así que atención, ¿eh? Que la voy a decir, la definición. ¿Listos? Porque esto hay que anotarlo. Muy bien, comenzamos. Homeostasis, dos puntos, es el proceso en donde los sistemas nervioso y endocrino sistema nervioso y endocrino regulan que los sistemas en el cuerpo humano puedan trabajar y funcionar de manera normal de acuerdo a los estímulos que se reciben del medio.
Profe, no alcancé. Yo igual podría repetir. O sea, llegué en negro, en eso, negro, grino, algo así. A ver, léame lo que en este caso anotó. Es el proceso donde el sistema nervioso y negro, algo así. Endocrino. Eso. Sistema endocrino regula el funcionamiento de los sistemas del cuerpo humano. Regulan el funcionamiento de los sistemas del cuerpo humano para mantener las funciones normales de acuerdo a los estímulos que se presenten en el medio. Ya pequeños. Entonces, como dice aquí, las funciones del cuerpo humano están reguladas por los sistemas nervioso y endocrino. Esto es similar a lo que se refiere en este caso el sistema de... Ay, discúlpenme, chiquillos. Al sistema de homeostasis. ¿Ya? La homeostasis, nuestro cuerpo está defendido y literalmente coordinado su funcionamiento normal por el sistema nervioso y endocrino. ¿Ya? Sistema nervioso que es lo que acabamos de, en este caso, aprender en la unidad o en la mitad de la primera unidad, y ahora nos toca aprender la otra mitad, que es el sistema endocrino. Entonces, lo que tenemos que ver aquí, chiquillos, es la siguiente situación que se plantea en el libro de la página 142, acá. Entonces, vamos con la situación 1, situación 2, situación 3 y situación 4. Vamos con la primera situación. Dice, la sangre aumenta su capacidad de coagulación como preparación de posibles heridas. Según la imagen que ustedes ven acá, chiquillos, ¿qué es lo que acaba de ocurrir y por qué? ¿Cuál era la pregunta, profe? ¿Qué situación es lo que acaba de ocurrir a las personas que salen en esta imagen? Yo creo que se asustaron con una escena de una película que están viendo ahí. Ya se asustaron con una escena que en este caso vieron en una película. Bien. Como usted ve o puede observar, en este caso, cuando uno se asusta, el punto 1 dice, la sangre aumenta su capacidad de coagulación. ¿Qué quiere decir este proceso de coagulación? Que la Que, sangre... au- Cuénteme, a ver. que aumenta el ritmo cardíaco. Ese punto va en el punto 2 aquí, ¿ya? Pero ¿qué quiere decir que la sangre aumenta su capacidad de coagulación? Que la sangre es más líquida o se vuelve un poco más sólida. Ah, es más líquida, ¿o En no? en este caso, la sangre aumenta su capacidad de coagulación, o sea, de que en vez de que sea más líquida, se vuelve un poco más sólida, en este caso se vuelve un poco más espesa, para prepararse en posibles heridas. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted, por ejemplo, en esta situación de peligro que se está observando en lo que se refiere a la película, la persona llegase a cortarse, ¿va a perder más o menos sangre si su sangre se encuentra coagulada? ¿Qué cree? Menos.
Menos, ¿cierto? Entonces, cuando nuestra sangre se encuentra coagulada, significa que nuestro cuerpo se prepara para que si existe una futura herida, nuestra sangre no se pierda tan rápidamente, ¿ya? El punto 2 dice aquí, el corazón se acelera, aumenta la provisión de sangre y eleva la presión sanguínea. ¿Por qué creen que nuestro corazón, en este caso, chiquillos, tiene que aumentar la cantidad de sangre, como dice aquí, y la presión? ¿Por qué? ¿Qué pasa eso? ¿Por qué aumenta la cantidad de sangre, la provisión de sangre? Por la adrenalina que uno está sintiendo por el miedo. Ya, muy bien. En este caso, ¿para qué yo tengo que aumentar el flujo sanguíneo? ¿Por qué mi corazón late más rápido? ¿Qué cree usted? ¿Cuál es la funcionalidad o en este caso, el, por así decir, la palabra se me fue, la finalidad de que mi corazón aumente su frecuencia cardíaca? Porque se está Pa- preparando para un posible ataque. Eso ya, porque se está preparando para un posible ataque. Esta situación de terror o de miedo también se presenta situación similar cuando uno está siendo atacado. ¿Y para qué yo necesito que mi corazón bombee más sangre? ¿Qué es lo que necesito mover? Uno necesita mover los músculos, obviamente, el cuerpo. Eso, nuestros músculos necesitan mayor flujo sanguíneo para que en este caso pueda circular mayor cantidad de nutrientes y eso también pueda circular mayor cantidad de oxígeno y poder mover nuestros músculos y generar un proceso de, para los que están viendo la cámara, Un proceso de movimiento. más que eso, Correr. correr, de huir, ¿ya? Bien, entonces ya tenemos el punto uno y el punto 2. El punto 3 dice, los bronquios se dilatan, lo que permite el ingreso de mayor cantidad de oxígeno. ¿Sabes lo que significa la palabra dilatar? Expander. Eso, cuando en este caso los vasos sanguíneos en biología se dilatan, significa que en este caso las venas y arterias Expanden. se abren o se expanden muy bien. Y cuando yo hablo de contraer, ¿qué significará? Se cierran. Se cierran, en este caso disminuyen su diámetro. Cuando se dilatan, aumentan, ¿verdad? Aumentan su diámetro o en este caso se expanden o, ¿cierto?, disminuyen su diámetro o se contraen. ¿Por qué yo necesito, en este caso, saber dónde se encuentran los bronquios, chiquillas? ¿En qué órganos? Los pulmones. Los pulmones. ¿Y yo por qué necesito dilatar los bronquios o en este caso las estructuras que se encuentran en mis pulmones? ¿Por qué tengo que dilatarlas en una situación de Para peligro? aumentar la respiración. Para aumentar el oxígeno más que nada también. Eso, para aumentar la frecuencia respiratoria. Y es por eso que una persona está jadeando, ¿cierto?, en una situación de peligro porque aumenta el ingreso de oxígeno y el oxígeno junto con el corazón, ¿cierto? Si yo aumento la frecuencia cardíaca, significa que pasa más sangre o menos sangre por los pulmones. Más sangre. Y si pasa más sangre, esa sangre está más o menos oxigenada. Menos oxigenada. ¿Usted cree si yo dilato los pulmones y hago esto? Ah, no, más oxigenada, perdón. Eso, entonces si se encuentra en mayor cantidad de oxigenación, yo tengo la mayor chance o oportunidad de que mis músculos funcionen mejor o peor. Mejor. Mejor. Entonces, toda persona que tenga una buena respiración, sus músculos van a poder funcionar de muy buena manera y les va a permitir responder a una situación de lucha o huir. Cuarto, dice, el vello se eriza y la piel palidece. ¿Qué significa que la piel palidezca, chiquillos? Que llega poca sangre a la piel por lo que se llega a poner pálida la piel. Eso, que la piel en este caso recibe menor cantidad de sangre, porque ¿a dónde se fue esa mayor cantidad de sangre, chiquillos? A los músculos, a los pulmones también por estar ahí exaltados. Perfecto, en este caso los vasos sanguíneos de la piel se dilatan o se contraen si llega menos Se, sangre. se Se dilatan. contraen. Si llega menos sangre significa que los vasos sanguíneos tuvieron que
Contraerse. Contraerse, por lo cual significa que pasa menor flujo sanguíneo y es por eso que las personas palidecen. Y ¿dónde se fue todo ese flujo sanguíneo? Se fue hacia los pulmones y músculos. Dice, porque los vasos periféricos se contraen, lo dice acá, y así la sangre llega a zonas más vitales, como por ejemplo, pulmones, órganos de los sentidos, órganos de los sentidos. ¿Por qué yo necesito mayor flujo sanguíneo en los órganos de los sentidos en una situación de peligro, chiquillos? Porque así puede estar consciente del entorno de donde uno está. Perfecto, o sea, si yo tengo mayor flujo sanguíneo en los oídos, voy a poder percibir mejor la cantidad de ruidos. Si llega mayor flujo sanguíneo a lo que son los globos oculares, puedo observar la situación de peligro, más flujo sanguíneo lo que es el rostro, la cara, en donde son los órganos como lo que es la nariz, puedo sentir el aroma, en esta situación si hay algo peligroso, en este caso los músculos, la piel, y así sucesivamente. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda de lo que acabamos de analizar en una simple imagen, chiquillos? ¿Dudas, dudas? Ya, no hay dudas. Muy bien. Lo que tenemos acá, ¿cierto? En este caso es la reacción que nos permite sobrevivir literalmente a una situación de peligro, ¿cierto? Al igual que al observar una película de terror o en este caso se estar siendo perseguido por fantasmas o perros, nuestro cuerpo se prepara en una situación para huir, ¿ya? Y eso nos permite sobrevivir ante una situación de peligro. Entonces, para que se produzcan todos estos efectos en donde la coagulación de la sangre aumente, el corazón se acelere, nuestros bronquios se dilaten y nuestro vello se erice y que los vasos se contraigan, hay una estrecha relación entre el sistema nervioso y el sistema. ¿Qué es lo que estoy subrayando acá, chiquillos? Endocrino. Endocrino. Y el sistema endocrino se encarga de tener estructuras que se llaman, lo voy a anotar acá, con G, ¿cómo se llaman estas estructuras que participan en el sistema endocrino? A ver si alguien las ha escuchado. Empieza con GLAN. Glándula. Eso, las glándulas. Las glándulas son las estructuras que participan en el sistema endocrino. Estas glándulas, ¿qué es lo que liberan? Y empieza con H. Liberan ¿Hormonas? hormonas. Muy bien. Entonces, todos los procesos que nosotros acabamos de mencionar, el punto 1, 2, 3, 4, es porque el sistema endocrino, a través de las glándulas, liberó Hormonas. hormonas. Entonces, la pregunta es, ¿las hormonas regulan las respuestas al medio ambiente que tiene nuestro cuerpo? ¿Sí? Sí. Las hormonas pueden aumentar o disminuir la frecuencia cardíaca, pueden dilatar o contraer vasos sanguíneos, pueden aumentar el tamaño de una persona, puede hacer de que la persona le crezca vello, pueden hacer que en este caso la persona se sienta feliz, se sienta triste, entre otras cosas. En relación al sistema endocrino y ¿cuál es el otro sistema que participa aquí? El sistema nervioso. Nervioso. Siempre participan los dos chiquillos, ¿ya? Siempre los dos son como hermanos. Si uno participa, el otro también, ¿ya? ¿Dudas hasta este punto? No, yo encuentro que está un poco fácil. No se confíe porque esta es la parte inicial, ¿ya? Chiquillos, ¿alguien tiene dudas, dudas?
¿Nadie en dudas? Perfecto. Entonces, lea brevemente en 2 minutos este párrafo que está aquí y el que está acá, ¿ya? 2 minutos y lo comentamos. Profe, ¿qué es el pH? El pH en este caso es la concentración de iones hidrógeno, ¿ya? El pH permite que en este caso las sustancias sean ácidas, como por ejemplo cuando usted beba o come limón, y sustancias básicas, como por ejemplo cuando usted consume o ha probado jabón líquido. Vea. Eso es básico y el ácido. Entonces, cuando hay un equilibrio entre ellas, entre esas sustancias, las sustancias se vuelven neutras. Por ejemplo, el agua es neutra y eso es lo que debemos consumir. Siempre alimentos neutros. Eso. Ya pequeños, ¿alguien podría explicarme lo que quiere decir ambos párrafos? En una parte explican lo que es el sistema endocrino. También una parte se explica lo que es la homeostasis. ¿Así se pronunciaba? Homeostasis. Homeostasis, literalmente sí. Ya, eso explica. Y eso explicaba. Y eso explica, en este caso, para mantener nuestra temperatura, ¿también participa el sistema endocrino y nervioso? Sí. Sí. Por ejemplo, para los que ven la cámara, ¿qué situación es la que se presenta si yo hago esto en todo mi cuerpo? Tiritar. Sí. Tiritar, eso. ¿Y usted tirita cuándo? ¿Cuál es el Cu- estímulo que está recibiendo cuando tirita? ah, Puede ser frío o también puede ser miedo. Eso, frío o miedo. En el caso de ahora es frío, ¿me entiende? Entonces, cuando nuestro cuerpo tirita, ¿eso es voluntario o involuntario? Involuntario. ¿Y eso lo hace el sistema nervioso o endocrino? El nervioso, porque el nervioso es el que se encarga de recibir los estímulos y después realizar esas acciones. Eso, muy bien. Entonces, lo que vemos acá es que nuestro sistema nervioso está respondiendo al estímulo. O sea, hace frío, para nosotros aumentar nuestra temperatura corporal, el movimiento genera, en este caso, liberación de calor. Esta liberación de calor puede aumentar la temperatura de nuestro cuerpo brevemente. Y esa es la respuesta que tiene nuestro cuerpo. Y ahí, con eso, es homeostasis. O sea, nuestro sistema nervioso está respondiendo a la baja temperatura y para subir la temperatura, nuestro cuerpo se mueve. Muy bien. Bajo esa premisa, también el sistema endocrino libera una hormona llamada tiroxina, que la tiroxina, en este caso, aumenta la temperatura corporal también. Así que
El sistema nervioso y sistema endocrino participan en aumentar la temperatura. Y como dice aquí, manteniéndolo dentro de ciertos valores. Esta condición en la que el medio interno permanece constante, cuando se refiere al medio interno, se refiere a los sistemas que se encuentran fuera del cuerpo humano o dentro del cuerpo humano. A ver, ¿me repite? Cuando se refiere a las condiciones en las que el medio interno permanece constante. El medio interno se refiere a lo que está dentro del cuerpo o fuera del cuerpo. Dentro del cuerpo. Sí, y en este caso recordemos que hay muchos sistemas que regulan que nuestro cuerpo mantenga ciertos valores constantes. Por ejemplo, ¿qué sistema del cuerpo humano conocen, chiquillos? ¿Cualquier sistema? Cualquiera, hay muchos, hay más de 15. Ah, el digestivo, el muscular, el óseo, el nervioso, el cerebral, el Ya, cerebral y pulmonar. nervioso es lo mismo, así que ojo. Va. Ya entonces, eh, Digestivo, nervioso, dijo muscular, muy bien. Dijo el neuronal. óseo. Neuronal también está en el cerebro y cerebro está en el nervioso. Ah, ya. Digestivo, nervioso, muscular, óseo. Cuando hago Sistema así, o el reproductor masculino o el reproductor femenino. es reproductor. Ambos, en este caso, engloban al femenino masculino, reproductor. Ah, ¿Qué más? el sistema urinario. Eso, sistema renal o urinario, también es lo mismo. Reproductor, aquí falta algo importante. El Respiratorio. respiratorio. ¿Cuál más? Donde participa el corazón, empieza con Ah, C, el sistema cardíaco. cardíaco o circulatorio. Ah, sí, circulatorio. ¿Cuál más? Un sistema importante, chiquillos, que no me lo han nombrado. ¿Daría una pista? Sistema nervioso. ¿Ya está? ¿Daría una pista, profe? Una pista. Empieza con I. Y nos defiende de las bacterias. Inmune, sistema Y inmune. eso, sistema inmune. Hay otro. Empieza con L. No creo que lo hayan escuchado, pero se llama el Sistema sistema. locomotor. No. Va, va. Sistema linfático. Eso, sistema linfático. Usted sabe, ¿ah? Muy bien. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, tengo 10. Ya, faltan más, pero con eso me basta y sobra. Bien. Entonces, todos estos sistemas están regulados por el sistema nervioso y el sistema endocrino. Ese faltaba, ¿ves? Es muy importante. Y no me lo nombraron. Cuando hablo de sistema endocrino, ¿qué es lo que yo encuentro aquí? ¿Qué es lo que debería decir? Glándulas. ¿Y esas glándulas liberan? Hormonas. Eso. Ahí está, ¿ves? Tema endocrino. Mire qué importante. Y faltan muchos más. Eso. Bien. Vamos acá a otro efecto que se menciona en la película, ya, a las personas que están viendo aquí. Vamos con el efecto, o sea, aquí terminamos con el efecto 4, vamos con el efecto 5, efecto 6 y efecto 7. Dice, ¿qué es el estrés? Se define o se puede definir como la respuesta física del organismo ante una demanda o una agresión, física o psicológica. Esta respuesta es un conjunto de reacciones fisiológicas y a la gente que la provoca se le llama estresor. Por ejemplo, si yo les digo, ahora hay prueba, lo que acabo de decir, ¿es estrés? Sí, ¿Por qué? porque puede que uno no haya estudiado o no estaba preparado para eso. Exactamente.
Entonces, como no han estudiado y no están preparados para eso, eso es un agente estresor. Por lo cual su sistema va a responder a ese sistema estresor. ¿En dónde? ¿Cierto? Puede ocurrir todas estas sensaciones antes mencionadas. ¿Por qué? Porque usted va a entrar en nervios, va a tener nervios y esos nervios se pueden convertir en miedo. ¿Ya? Muy bien. Dice aquí, 5. Las pupilas se dilatan, lo que aumenta la capacidad de visión. ¿Qué significa que las pupilas se dilaten? ¿Aumentan o disminuyen su tamaño? Aumentan. Aumentan de tamaño. Y, por ejemplo, ¿dónde es normal que nuestras pupilas aumenten de tamaño, de día o de noche? De día, va, de noche, de noche. De noche. ¿Y por qué de noche tienen que aumentar su tamaño? Porque no llega mucha luz. Eso, y si aumento el tamaño de las pupilas, puede ingresar mayor luz y en este caso yo puedo observar de mejor manera lo que me está rodeando. 6. Los músculos intercostales se ensanchan y el tórax y se incrementa el volumen de aire en los pulmones. Significa que si sus músculos se ensanchan, usted puede respirar más o menos. Más. Más. Entonces, cuando usted le diga, inflen el pecho, ¿qué están haciendo sus músculos? Se están Se están dilatando. Se están ensanchando. Saque pecho. Aumenta la capacidad, en este caso, de aire que ingresa. ¿Ya? Y 7, el hígado libera glucosa. En este caso, ¿qué es la glucosa, chiquillos? Y que está aquí, miren, entre comillas. Un combustible ahí, dice la glucosa. Eso, la glucosa es una molécula que nuestro cuerpo utiliza para generar, ¿qué cosa? Combustible. Va, perdón, me quedé pegada con ese tema, perdón. Energía. Energía. Entonces, para que usted pueda moverse, ¿cierto? Pueda mover sus músculos, pueda hacer todas las cosas de su diario vivir. ¿Qué es lo que necesita? Energía. Aparte de energía, ¿qué es lo que necesita incorporar? Glucosa. Glucosa. La glucosa es lo que usted debe consumir e incorporar todos los días para que su cuerpo tenga energía, ¿ya? Y usted pueda moverse. Y para producir esa energía, la glucosa tengo que yo sumarla a este gas. ¿Cómo se llama este gas? Oxígeno. Oxígeno. Entonces, glucosa más oxígeno es el proceso bioquímico que se llama respiración celular. Entonces, nuestras células respiran porque con la glucosa y el oxígeno, ¿qué es lo que generan? Y ahí está, miren, ¿qué es lo que generan? Energía. Energía. Ah, verdad. Muy bien. Hasta aquí. ¿Alguien tiene dudas, chiquillos? No, ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Nadie? ¿Dudas? No, no. Revisemos el chat. ¿Dudas? No, no hay dudas. Muy bien. Chan, 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 chan. Nos vamos aquí. Ya leímos lo que era el estrés. Ya leímos la respuesta que en este caso genera nuestro cuerpo ante una situación de estrés, que es peligro. El peligro también genera estrés. Si usted está bajo peligro siempre, nuestro cuerpo siempre va a estar en una situación de alerta, por lo cual genera en este caso estrés prolongado. Dice, en la situación que muestra la imagen, o sea, tanto aquí como en la anterior, es la misma. ¿Qué tipo de agente estresor puede provocar las reacciones en las personas, chiquillos? Agente estresor. Sí. Ah, ¿podría ser el miedo? Ya, muy bien. Entonces aquí tenemos el miedo. Hasta en blanco. Ah, pero no. No, aquí ya. Azul. Tengo el miedo. ¿Qué más puede ser un agente estresor? No se me ocurre nada, solamente se me ocurre que están estresados por el miedo. Ya, pero no solamente el miedo, porque están viendo una situación de Peligro. eso. Todo lo que genera una situación de peligro, chiquillos, nuestro cuerpo lo interpreta como un agente estresor. Todo.
Por ejemplo, si usted tiene un accidente, si usted se cae, si usted le dan un golpe, todo lo que es relación a una situación de peligro y toda situación que a usted le represente algún daño a su cuerpo es un agente estresor, ¿ya? Sobre todo lo que ven en esta película. Y no solamente eso, sino también psicológicamente, ¿cómo yo lo puedo estresar? Con, estoy escribiendo, a ver si alguien latina. Sobrecarga. eh, Sobrecarga de deberes. Exactamente. Cuando a una persona no solamente está en una situación de peligro, sino también en la casa, ¿usted puede estar estresado? Sí. ¿Cómo puede estar estresado? Y lo que representaron a principios de marzo, que ustedes en marzo tenían más o menos tareas. ¿Más? Más. ¿Y eso generaba estrés en ustedes? Sí. Eh, Más estrés causaba cuando no hacía nada y después se me terminó acumulando todo. Exactamente. Entonces, para usted controlar la sobrecarga de estrés o de deberes, tiene que ser organizado, ¿ya? Tiene que organizar su trabajo para que no tenga sobrecarga y no genere estrés. ¿Sí? Eso, por eso ahora no le mandamos ni tareas ni en química ni en biología. Me imagino que la otra asignatura, la cantidad de tareas también disminuyó, para que usted pueda, en este caso, en su tarde, avanzar y estudiar y después de tomar once, haga su tiempo libre lo que usted estime conveniente. Eso. Dos, dice, ¿qué ocurrirá una vez que la amenaza desaparezca? ¿Qué ocurrirá, chiquillos, con estas personas? Todo vuelve a ser normal. ¿Ya? ¿Y quién se encarga en este caso de regular de que todo vuelva a ser normal? No sé. En este caso, para que ¿Las todo vuelva hormonas? en este caso, para que todo vuelva a ser normal, lo regula el sistema nervioso en colaboración con el sistema. Pues ya se me olvidó el nombre, pero empezaba con E. ¿Cómo era? ¿Quién más del curso se acuerda con el otro sistema que estamos hablando ahora? Y empieza con Endocrino. endocrino, muy bien. Y el sistema endocrino. ¿Por qué? Porque hay un sistema, en este caso, que nos prepara del sistema nervioso, que nos prepara para el peligro, que es el sistema nervioso simpático, y un sistema que en este caso nos vuelve a regular para que nuestro cuerpo funcione normalmente, que es el sistema parasimpático. De hecho, vamos a ver un video de eso ahora, así que me van a esperar un minutito para que podamos ver ese video y finalizar la clase. Déjate compartir un momento. Tararararara. Tarararararara. ¿Quién está comiendo? Si alguien está comiendo, chiquillo, y se escucha. Ya pequeños, en este caso les voy a presentar un video que dura alrededor de 12 minutos, que lo hizo un estudiante, cosa de que ustedes, ¿cierto?, también puedan observarlo, desarrollarlo, y también lo voy a compartir en el chat, cosa de que usted lo pueda ver en este caso y eh, estudiar en el momento que usted estime conveniente. ¿Sí? Tararararán, tararararán.
Ya, pequeños. Entonces vamos acá. Me voy a mutear porque para que ustedes puedan ver un video en el YouTube yo tengo que mutearme, ¿sí? Así que ojo con eso. Estaba comiendo limón, dice Fernando Seguel. Ay, ay, ay. Ya, entonces me voy a mutear, pequeño. El funcionamiento de los órganos de nuestro cuerpo está regulado por el sistema nervioso. En cuanto a función, el sistema nervioso se clasifica en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático es el que regula el funcionamiento del músculo esquelético, es decir, el control voluntario de nuestro cuerpo, mientras que el sistema nervioso autónomo es el que se encarga de las funciones del resto de los órganos del cuerpo. Estas funciones se van a conseguir gracias a la regulación del músculo liso, del músculo cardíaco o de las glándulas, las secreciones glandulares. Tanto el sistema nervioso somático como el sistema nervioso autónomo están formados por una división aferente, es decir, el conjunto de neuronas sensitivas que lleva la información a partir de los receptores sensitivos al sistema nervioso central, luego por áreas determinadas del sistema nervioso central, que en el caso del sistema nervioso autónomo que ahora nos atañe es sobre todo el hipotálamo y tronco del encéfalo, y después la división aferente, que es aquella formada por las neuronas motoras que llevan la información. En este vídeo os voy a explicar la división eferente del sistema nervioso autónomo, es decir, cómo se organizan y funcionan las neuronas motoras que llevan la información hacia los órganos efectores, que son los que os estoy dibujando aquí. Termino con el páncreas, los riñones, la vejiga urinaria y por último estarían los órganos reproductores masculinos y femeninos. El sistema nervioso autónomo tiene a su vez dos subdivisiones. El primero de ellos es el que se encarga de la reacción conocida como lucha o huida, y es el sistema nervioso simpático, ¿vale? Es el sistema nervioso que se encarga de mantener una cierta activación, un alto nivel de activación de nuestro organismo, para prepararnos, como digo, para la acción. El otro sistema nervioso autónomo sería prácticamente el contrario, opuesto al simpático. Es aquel en el que prepara el organismo para procesos más tranquilos, como puede ser la digestión. En este caso representamos al sistema nervioso parasimpático como aquel que mantiene al organismo en un estado de mayor relajación, que eso no quiere decir que esté inactivando todos estos órganos, para nada, es que se encarga de otras funciones. Vamos a concretar esas funciones. El sistema nervioso simpático, por ejemplo, es el responsable de la dilatación de las pupilas, mientras que el parasimpático es responsable de lo contrario. Necesitamos dilatar las pupilas para la acción. El sistema nervioso parasimpático es responsable de secreciones como la de la saliva o el lagrimeo, mientras que otras secreciones son controladas por el simpático, como secreciones de mucosa en general, secreciones enzimáticas y la secreción del sudor en particular. En cuanto a las vías aéreas, pues mientras que el simpático produce la dilatación de las vías aéreas para que nos llegue una mayor cantidad de aire, el parasimpático se encarga de la constricción o del cierre de estas vías aéreas. El simpático va a encargarse también de aumentar la frecuencia cardíaca, es el que aumenta la actividad cardíaca, mientras que el parasimpático hace todo lo contrario, inhibe esa frecuencia cardíaca. El parasimpático solo tiene ese efecto sobre el sistema cardiovascular, sin embargo el simpático tiene más efectos, activa la fuerza del ventrículo, la fuerza cardíaca y también está provocando vasoconstricción, tanto de arterias como de venas. En cuanto al sistema digestivo, el simpático está promoviendo la liberación de glucosa por el hígado, mientras que el parasimpático promueve la secreción de la bilis, que es necesaria para la digestión. El parasimpático además está activando en general pues, la digestión de todo el sistema digestivo e intestinal, la motilidad de todo el tracto gastrointestinal y el proceso de la defecación. Mientras que el simpático en general inhibe estos procesos, inhibe el sistema digestivo. En cuanto al páncreas, el simpático está inhibiendo la secreción pancreática, mientras que el parasimpático la está activando. Antes de llegar al sistema renal, en las glándulas suprarrenales, unas glándulas colocadas encima de los riñones, el simpático está promoviendo la liberación de adrenalina,
que va a ser muy importante, puesto que va a ser una hormona que refuerce, que potencie las funciones del simpático. Además, igual que ocurre en el sistema digestivo, está provocando vasoconstricción de las arterias que llevan la sangre al sistema renal y, por tanto, disminuye su función. También está encargándose de la contracción del esfínter urinario, impidiendo la micción, mientras que el sistema nervioso parasimpático no solo provoca las contracciones de la vejiga, sino también la relajación de este esfínter, provocando, por tanto, la micción. El sistema nervioso parasimpático también se encarga de secreciones uterinas en el útero, mientras que el sistema nervioso simpático provoca relajaciones del útero. En cuanto al sistema reproductor masculino, el sistema simpático es el que va a iniciar la erección, que por otro lado completa el sistema nervioso parasimpático y además es el encargado de la eyaculación. Entonces, como veis, ambos sistemas están teniendo un efecto sobre la mayoría de los órganos, pero en muchos casos contrapuesto. Vamos a seguir estudiando las diferencias entre los dos sistemas. En ambos casos, y a diferencia del sistema nervioso somático, la división eferente está formada por dos neuronas. En el caso del sistema nervioso simpático, la primera neurona va a tener el cuerpo celular o soma en la médula espinal entre las regiones T1 y L3. Esta primera neurona es muy cortita, muy pequeña, y va a hacer sinapsis en el interior de un ganglio con la segunda neurona. A la primera le llamaremos neurona preganglionar y a la segunda neurona le llamaremos neurona postganglionar. En el sistema nervioso simpático, estos ganglios están localizados formando una cadena de ganglios llamados paravertebrales situados a ambos lados de la médula espinal y a cada uno de estos ganglios van a llegar neuronas preganglionares y van a hacer sinapsis con neuronas postganglionares. Existen también 3 ganglios prevertebrales que están localizados al margen de esta cadena. Como veis, por la localización de estos ganglios, la neurona preganglionar siempre es pequeña frente a la neurona postganglionar, que es bastante grande. En el caso del sistema nervioso parasimpático, la división eferente también está formada por 2 neuronas, pero su localización y su tamaño, sus características difieren del simpático. En el caso del parasimpático, las neuronas preganglionares van a salir de la región craneal, de los pares 3, 7 y 9, y del par 10, que va a llevar las neuronas motoras hacia los diferentes órganos efectores. Y, a diferencia del simpático, esta primera neurona preganglionar es bastante larga porque llega prácticamente hasta el órgano efector y ahí es donde se va a localizar el ganglio y hará sinapsis con la neurona postganglionar. Insisto, la preganglionar en este caso es la larga. También existen neuronas postganglionares que salen de la región sacra, de la columna de la S2 y S4 y que van a inervar los órganos que están en la parte más inferior del tórax. Un detalle importante que existe en ambos sistemas, tanto simpático como parasimpático, es que la neurona postganglionar, la que hace sinapsis con el órgano efector, tiene varicosidades. Esto son ensanchamientos de la terminación axonal. En lugar de tener un único botón sináptico, tiene varios ensanchamientos, cada uno de los cuales contiene vesículas cargadas de neurotransmisor. Esto posibilita que una misma terminación nerviosa pueda enviar neurotransmisores a diferentes células en el órgano efector. Otro detalle importante a tener en cuenta es el tipo de neurotransmisor que utilizan cada una de estas neuronas. Todas las neuronas preganglionares, tanto simpáticas como parasimpáticas, van a liberar acetilcolina, tanto simpático como parasimpático. Esta acetilcolina va a actuar sobre receptores colinérgicos. Y en el caso de los ganglios, los cuerpos celulares y dendritas de las células postganglionares tienen receptores nicotínicos y en concreto de tipo N2, para diferenciarlos de los receptores nicotínicos de las células del músculo esquelético. Estos receptores son canales iónicos y van a permitir la despolarización de la célula postganglionar. En cuanto a los neurotransmisores utilizados por las células postganglionares, pues ahora sí que difieren dependiendo del sistema. El sistema nervioso simpático utiliza noradrenalina en todos los órganos, excepto en las neuronas motoras que inervan las glándulas sudoríparas. Estas son la excepción. En las glándulas sudoríparas, las neuronas liberan acetilcolina, las del simpático, pero en el resto noradrenalina. Además, en el sistema nervioso simpático tiene unas neuronas preganglionales que hacen sinapsis directamente con la glándula suprarrenal. En este caso no hay ganglio de por medio. Y esto va a hacer que la glándula suprarrenal libere adrenalina, que ya poníamos antes.
La adrenalina es una hormona porque va a entrar en el torrente circulatorio y va a recorrer, va a llegar a todos los órganos de nuestro cuerpo. Y lo que hace es reforzar la función del simpático, ya que se une a los mismos receptores que la noradrenalina. Pero al ser una hormona, su efecto es más duradero porque está más tiempo, de una semivida más prolongada. En el caso del sistema nervioso parasimpático, las neuronas motoras postganglionares liberan siempre acetilcolina. Para completar este tema y entender por qué los mismos neurotransmisores tienen efectos diferentes sobre los órganos, debemos conocer los receptores. En el caso de los receptores para la noradrenalina y la adrenalina, son receptores adrenérgicos. Y podemos dividirlos en tres tipos principales: el receptor alfa-1, alfa-2 y los receptores beta. Ambos sensibles a noradrenalina y adrenalina. Los receptores alfa-1 van a ser responsables de las contracciones de músculo liso. Se van a encontrar, por ejemplo, en Aló, 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 aló. ¿Se me escucha, chiquillos? Sí, Ya. En este caso lo que acabamos de ver es hasta el minuto 10, porque después en este caso implementa ya lo que es los receptores de membrana, que en este caso para las personas que quieran estudiar medicina o alguna carrera del área de la salud es importante conocer. Pero por ahora solamente lo que me interesa es que ustedes puedan definir de que el sistema nervioso simpático se encarga de preparar para la lucha o se encarga de preparar en este caso para calmar al organismo. ¿Qué creen ustedes? ¿cuál es el sistema linfático? Simpático. Ah, no sé, no, ese tema lo había leído hace mucho tiempo cuando era chica, pero ahora no me acuerdo. Acabamos de ver un video que hablaba del sistema nervioso simpático y parasimpático. Entonces mi pregunta es, ¿cuál de esos dos sistemas se encarga de que usted se prepare para una situación de peligro o de lucha? O si tiene que huir, ¿el simpático o el parasimpático? ¿El parasimpático? ¿Segura? No, no estoy segura. Ya, alguien, chiquillos, que esté seguro, ¿me podría decir cuál de los dos sistemas se encarga de preparar a una persona en una situación de peligro? No, nadie tomó atención al video que acabamos de ver. Ya, en este sentido lo que acaba de explicar el video es que tenemos el sistema nervioso simpático, ¿cierto? Que ahí en este caso la señorita explicó todas las funciones que produce desde los ojos, boca, corazón, sistema digestivo, renal, reproductor, en donde las personas en este caso, al igual como las páginas del libro que leímos, aumenta la frecuencia cardíaca, en este caso aumenta la dilatación del flujo sanguíneo en músculos, pulmones, ¿cierto? ¿Para qué? Para que la persona tenga fuerza, para que pueda luchar o pueda correr, ¿ya? Caso contrario, el parasimpático se encarga de que usted realice las funciones en este caso, funciones más calmadas en su vida. De hecho, es el parasimpático que a usted lo devuelve a su situación normal, y no solamente eso, sino que el parasimpático permite que usted pueda generar el proceso de digestión, ¿cierto? Que en este caso su cuerpo se relaje y que pueda tener funciones, en este caso, tanto en el sistema nervioso y central y digestivo lo más regular posible. También le permite de que usted pueda ir al baño a hacer pipí, popó, ¿ya? Entre otras cosas. Eso es lo que explicaba brevemente el video, chiquillos, ¿ya? Revisen esta clase porque la próxima clase se viene más pesadita, ¿ya? En lo que se refiere al sistema endocrino. Eso, pequeños. Un gusto trabajar con ustedes y nos veremos el próximo o la próxima semana. Nos vemos. Chao, chao. Chao, Chao, profe. profe. Chao, profe.
Nos vemos. Chao, profe. Chao, profe. Nos vemos, señorita Fernanda, Martín, cuídense.